En este video vamos a revisar la aproximación de la normal para calcular el tamaño de muestra para estimar una proporción en una población. Nos referimos a un muestreo de atributos en donde nos interesa saber cuál es la proporción de individuos o unidades muestrales que en una población tienen cierta característica o cierto atributo. Por ejemplo, supongamos que nos interesa saber la proporción de árboles que han sobrevivido cierto tiempo después de haber sido plantados, es decir, la supervivencia medida como una proporción. Iniciemos. Debemos recordar algunos símbolos y ecuaciones que ya hemos utilizado en muestreo simple y aleatorio para variables continuas. Las variables continuas son las que se pueden medir, como metros, kilogramos o tiempo o alguna otra escala semejante. En esta ocasión nos referimos a un atributo, el cual está o no presente en un individuo o en una unidad muestral. Solo dos opciones, está presente o no está presente, y eso está asociado con la distribución de probabilidad binomial. Los símbolos a los que hemos hecho referencia y que necesitamos tener presentes son la n mayúscula, que se refiere al número de unidades muestrales que existen en la población, también con frecuencia mencionado como tamaño de la población. La n minúscula es el número de unidades muestrales incluidas en la muestra y que van a ser medidas o ya han sido medidas y que por lo tanto nos genera cada una un dato. Tendríamos entonces n minúscula número de datos. Y subíndice i o yi es el valor de la variable de interés en la unidad muestral i. Aparece ahora un parámetro importante que es el total, es simplemente la suma de los valores de la variable en cada una de todas las unidades muestrales en la población. Otro parámetro importante es mu, es simplemente la división del total entre el tamaño de la población, es decir, es el valor promedio de la variable de interés para una unidad muestral de la población. Este tiene un valor correspondiente en la muestra y es y barra, es igualmente el promedio de los valores que tiene la variable de interés en todas las unidades muestrales, pero ahora solo las que están incluidas en la muestra, como lo denota esta n minúscula. En todo caso, se trata de un promedio cotidiano. El tercer parámetro que mencionamos en esta lámina es la varianza de la variable, denotada por sigma cuadrada de y. Es simplemente el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado, desviaciones de cada valor con respecto a la media de todos ellos, y dividido entre el número de valores. Se trata pues de un promedio. Tiene un correlativo que es la varianza muestral. Es completamente análogo, salvo que aquí se trata de un estimador y no de un parámetro, y que hemos introducido el denominador n-1. La justificación de este -1 es garantizar que este sea un estimador insesgado del parámetro de la población. Mencionamos el factor, la fracción de muestreo, también conocida como intensidad de muestreo, es la proporción que de la población está siendo tomada como muestra. Se calcula simplemente por el valor de n minúscula dividida entre n mayúscula. El factor de corrección por población finita, que lo utilizaremos en la siguiente ecuación, está definido por 1 menos la fracción de muestreo. Después, la varianza del estimador y barra. Esta se calcula dividiendo la varianza de la variable entre el tamaño. El argumento de esta operación proviene del teorema central del límite, que conviene revisar en algunos otros videos. Y aquí aparece el recién definido factor de corrección por población finita. Como ven, este se encargará de que cuando el tamaño de muestra sea igual al tamaño de la población, entonces este producto se convierte en 0 y corresponde obviamente al hecho de que la media
no tenga una varianza, porque entonces la media sería un valor único, que correspondería precisamente al mismo valor del parámetro definido acá. La desviación estándar de la media, también llamado error estándar o error típico, es la raíz cuadrada de la varianza de la media. En los cálculos no veremos el símbolo alfa, pero es importante tenerlo presente. Se refiere a la probabilidad de cometer el error tipo 1 en estadística, y el error tipo 1 consiste en rechazar algo que en realidad es cierto, y obviamente se trata de un error. Su complemento es la confiabilidad, es decir, la probabilidad de no cometer el error tipo 1, que consistiría en aceptar lo que es cierto, lo cual no es un error, sino es una decisión acertada. Con frecuencia la confiabilidad se define como el 95% y por lo tanto implica un valor de alfa de 0.05 o 5%. Este es un dato importante para poder calcular el valor de la variable t de student. Esta t de student es una distribución asociada con la distribución normal y es muy importante conocer su origen, el cual puede ser encontrado en otra fuente. El valor de t, con frecuencia algunos autores, profesores, instructores sugieren que se obtenga de tablas. Esa era una práctica cotidiana antes de que Excel u otro programa semejante fuera realmente cotidiano. En la actualidad, y es el caso que yo sugiero, el valor de t se obtendrá de una función presente en la hoja de cálculo Excel. Con el valor de t y con el de el error estándar de la media, calculamos este producto que se llama error de muestreo o error de estimación, el cual nos es útil para poder establecer el intervalo de estimación o intervalo de confianza. Es la media, moviéndonos hacia la derecha, sumándole el valor del error, y hacia la izquierda, restándole el valor del muestreo, del error de muestreo, y eso nos establece un intervalo de estimación para la ubicación de la media verdadera con el nivel de confiabilidad que se haya utilizado para leer el valor de la variable t de student. Enseguida necesitamos conocer el tamaño de un error que es tolerable, que alguien dicta, y ese lo vamos a utilizar en esta expresión última, que es la que me permite calcular el tamaño de muestra necesario para satisfacer esta precisión asociada con esta definición de error, con esta confiabilidad. Esta es la variable t de student, a su vez asociada con este valor alfa, y otros dos valores importantes es la varianza de la variable, calculada con la expresión que acá hemos señalado, y el tamaño de la población, que fue el primer símbolo que definimos. Para esta ocasión necesitamos introducir las siguientes definiciones. Denotaremos por P al parámetro, que representa la proporción de individuos que en la población tienen el atributo cuya proporción hoy queremos determinar. Su complemento, Q, pues es la proporción de individuos que no tienen el atributo que estamos observando. Obviamente se calcula como 1 menos P. Correlativamente tenemos P minúscula, que es la proporción muestral, la proporción en la muestra, que será el número de individuos que tengan el atributo dividido entre el tamaño de la muestra, como más adelante se reiterará. Y Q minúscula es un estimador, está definido por 1 menos P minúscula, y P y Q minúsculas son estimadores de P y Q mayúsculas. Esto en la muestra y esto en la población. También necesitamos, o nos conviene tener presentes, un video de la misma fuente que anteriormente ya hemos presentado, en el cual exhibimos cómo se puede elaborar una hoja de cálculo para procesar datos de un muestreo
aleatorio simple. Para desarrollar la propuesta de este video, la aproximación de la normal a la binomial o a la estimación de una proporción, recordemos estas dos variables, estas dos ecuaciones que recientemente hemos reiterado, la de la media y la varianza de la variable. Pero ahora vamos a introducir un artificio conveniente para el propósito que buscamos y haremos que y, o sea, la variable de interés, solamente pueda tomar uno de dos valores. Uno si la unidad muestral observada tiene el atributo, y 0 si la unidad muestral observada no tiene el atributo. En estas condiciones, para lo que va a suceder adelante, téngase presente que y cuadrada es igual a y, puesto que 1 al cuadrado es igual a 1 y 0 al cuadrado es igual a 0. La aproximación de la normal a la binomial continúa de la siguiente manera. Vean, aquí es la definición de la media muestral cotidiana, no tiene nada nuevo, salvo que como y solamente pueda tomar valores 0 y 1, va a tener un aspecto semejante al que aquí se aparece. Y esta suma va a incluir n minúscula sumandos, los cuales solamente toman los valores 1 o 0, y dividiendo esa suma entre el número de observaciones que se hayan hecho. De otra manera podemos expresarlo como a minúscula igual a, a minúscula sobre n minúscula, dejando claro que a minúscula entonces será el número de unidades muestrales que tienen el atributo de interés, y eso por supuesto pues es la definición de P. Con esta primera expresión nos debe quedar claro que en las condiciones expuestas la y barra, es decir la media muestral, es precisamente la proporción muestral. Y la definición correspondiente, 1 menos P igual a Q. Ahora tomamos la segunda de las ecuaciones que habíamos referido, la de la varianza de la variable, cuya expresión es esta. Enseguida simplemente desarrollamos el cuadrado. Se trata del cuadrado de un binomio, el cual es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. El denominador va a permanecer constante en todo el desarrollo, de tal manera que no lo volveré a mencionar. El operador sumatoria es lineal y por lo tanto se distribuye en la suma, lo cual nos conduce a la siguiente expresión. Obsérvese que tanto el 2 y la y barra no tienen el subíndice, por lo tanto operan como constantes en esta sumatoria, dejándonos la expresión de esta manera. La media, por lo pronto dejémoslo así, es y media cuadrada y ahí está la suma. En el siguiente paso voy a hacer lo siguiente. La y la hago aparecer sustituyendo a la y cuadrada por el argumento que apenas recién mencionamos de que y es igual a y cuadrada, ya que y solamente toma los valores 0 o 1 y 0 al cuadrado es igual a 0 y 1 al cuadrado es igual a 1. También en este término multiplico por n y a su vez divido entre n para que no se altere. Esto lo hago para generar la media que ahí adelante va a aparecer. Aquí el operador sumatoria también le he hecho lo mismo, lo multiplico por n y lo divido entre n, y aquí todavía prevalece la sumatoria de y barra al cuadrado. Enseguida identifico que aquí se trata de la media y que aquí también se trata de la media, por lo tanto los términos me quedan n por y barra menos 2n y barra más ny cuadrado. Esto proviene del hecho de que la suma de una constante es igual, la sumatoria de una constante es igual a n veces la constante misma, como aquí aparece.
Esta misma expresión puede ser reescrita haciendo esta operación, es decir, multiplicando y barra por y barra. Me queda y barra al cuadrado, 2n más n por y barra al cuadrado. Inmediatamente puedo identificar este y este otro como dos términos semejantes, por lo que la operación aritmética me es permitida y este va a cancelar a uno de estos, quedándome la expresión como acá se manifiesta: ny barra menos ny barra al cuadrado. Nuevamente, estos dos son términos, tienen un factor común. Este factor común es n por y barra, y lo puedo sacar aquí, n por y barra, y dentro del paréntesis me va a quedar 1 menos y barra. Pero del resultado de las primeras líneas de esta lámina, puedo sustituir esta expresión por npq sobre n menos 1. En ocasiones, algunos autores, considerando que la n no va a ser pequeña, hacen que la n dividida entre n menos 1 se convierta en 1 y entonces esta expresión se simplifique a pq. Muy bien, ahora sí podemos regresar a la varianza de la media con la expresión que antes utilizamos. Aquí tengo la varianza de la variable, el factor de corrección por población finita, el denominador n minúscula, proveído por los argumentos del teorema central del límite, y aquí sustituyo el resultado apenas logrado. Esta es la varianza de y, la varianza de la variable en el desarrollo algebraico inmediato anterior. El factor de corrección por población finita estará siempre presente, así que nada tengo que hacerle ahora, pero esta n del numerador se cancela con la n del denominador y mi expresión finalmente queda como pq sobre n menos 1 multiplicado por por el factor de corrección por población finita, y esto es obviamente la varianza de la proporción. Correspondientemente, su raíz cuadrada es el error estándar de la proporción, conociendo un valor t, acá continúo. Alfa es 1 menos la confiabilidad, ya mencionamos, alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, t es el valor de la variable t de student, el producto t por el error estándar de la proporción es el error de estimación o error de muestreo de la proporción. Mediante esta expresión puedo establecer un intervalo de estimación teniendo como punto central la p muestral más o menos el valor del error. Ahora definimos, como en la ocasión anterior, pues un error aceptable, un error tolerable que alguien debe dictar, pero en esta ocasión pues tendrá que estar dado como proporción. Si son porcentajes los que estamos usando, pues ese será el valor que aquí se dicte. Y finalmente puedo calcular el tamaño necesario mediante esta expresión para una población de tamaño n mayúscula con una varianza s cuadrada de y de este valor. Téngase presente de dónde proviene, no se confunda con s cuadrada de y barra o s cuadrada de p. No, este es el valor de la varianza de la variable, el valor de t, el cual sustantivamente depende del valor alfa, o sea, la confiabilidad implícitamente, y del tamaño del error recientemente dictado. Finalmente, con esto hemos concluido el procedimiento para calcular el tamaño de muestra para estimar una proporción en una población, para estimar la proporción de unidades muestrales que tienen el atributo de interés. Muchas gracias.